Continuamos en directo cuando son las 12:09 y como les decía antes de la publicidad, hoy se celebra el Día Internacional de la Fisioterapia y por ello hemos querido conectar con el delegado del Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, con el representante en la ciudad de Castellón, en la provincia de Castellón, Jesús Rodríguez. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, Bueno, perdona, Jesús Ramírez, Jesús Ay, Ramírez. perdón, yo que tengo una facilidad para inventarme los apellidos de una manera bárbara, Jesús. Disculpa. Tranquila. Jesús, bueno, primero que nada también enhorabuena porque estáis de estreno con nueva sede en la provincia de Castellón, en el Paseo de la Universidad, en uno de los epicentros neurálgicos de la ciudad. Sí, muchas gracias. Sí, hoy es un día muy importante, tanto porque es el Día Mundial de la Fisioterapia y además, ya digo, nos trasladamos a esta nueva sede que está muy bien localizada, no solamente vía tren, vía autopista, más que nada para nuestros compañeros de Valencia y Alicante, que tengan buen acceso. Y la verdad es que la situación es idílica. Y sí, con mucha ilusión y muchas ganas ya de abrir estas puertas, que las abriremos hoy, y ya empezar a recibir a nuestro colectivo y también dar ese servicio a la ciudadanía, que es uno de los objetivos de los colegios profesionales. Claro, eso te quería preguntar, ¿qué actividades tenéis en mente poner en marcha para pues también hacer llegar a la población en general ese refuerzo, esas iniciativas, esas acciones? Claro, tenemos más visibilizadas las acciones de otros colegios oficiales, pero fisioterapeutas, pues quizás se nos pueda escapar qué acciones podéis hacer de cara a la sociedad. Sí, acciones hemos estado haciendo. Por ejemplo, hemos estado haciendo durante unos años una campaña de salud escolar donde una instructora, una compañera nuestra, en este caso Seila, iba a los colegios que lo solicitaban, entonces les hacían, bueno, en este caso todos los alumnos de primaria. La verdad es que la campaña es muy bonita porque es tipo cómic, es como un extraterrestre que viene a planeta Tierra y se alarma de lo mal que nos sentamos, de las malas posturas que adoptamos. Entonces los niños, pues lógicamente, se les queda asimilado la importancia de una buena higiene postural, de también hacer actividad física, también para prevenir ciertas lesiones y patologías. Aparte de las campañas estas que hacemos de salud escolar, también todos los años, este mismo día, hacíamos campañas solidarias, que lo tuvimos que paralizar por la pandemia. En las jornadas solidarias dábamos visibilidad a aquellas asociaciones que por su situación son más bien pequeñitas y no son tan visibles a la sociedad. Por un lado, eran áreas de la fisioterapia que no eran muy conocidas por la sociedad y además estas asociaciones, por su estructura y por sus recursos, les iba muy bien que les promocionáramos estas asociaciones, ¿no? Luego también hacemos cosas de promoción de salud, en el sentido de cuento a jornadas y así, pero que vamos haciendo campañas. Sí que hemos ido haciendo campañas en Castellón durante este tiempo. Entiendo que esta nueva sede, en el punto tan importante en el que se encuentra ubicada, de fácil acceso, localización, también está diseñada o pensada para poder en un futuro, cuando pues las medidas normativas COVID lo permitan, realizar también actividades abiertas a la sociedad en general. Sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, Red Sanitaria, más de una vez, pues todos los años siempre celebra un día de este acto así solidario. Siempre hace una especie de exposición de fotos de estos países que pues tienen un poco unos recursos más limitados y en esa exposición de fotos lógicamente se ven reflejadas las acciones de los sanitarios. Me refiero que son exposiciones que están un poquito abiertas a la sociedad y luego lo mismo, cuando se hacen campañas de promoción de salud, lo mismo. Hay una entrada, un salón, un hall donde realmente se haría un poquito esas pequeñas exposiciones para que cualquier ciudadano o usuario pudiera visitarlo. Fisioterapia, una parte de la medicina que muchas veces quizás nos hemos tenido que ir acostumbrando a lo largo de los años a veros como personal sanitario, porque muchas veces existe esta delgada línea de confundir a un fisioterapeuta con un masajista. ¿Es una de las problemáticas con las que abordáis en vuestro colegio? Sí, a ver, la fisioterapia, por ejemplo, la Confederación Mundial de la Fisioterapia fue en 1951, por lo tanto, hoy es el 70 aniversario de la Confederación Mundial. La fisioterapia en España fue en el 57 la primera promoción, me refiero que realmente ya llevamos años. Ahora bien, sí que es verdad que fueron en los años 80 cuando ya se hizo una titulación universitaria independiente de enfermería.
Ahí es cuando ya la gente empezaba a conocer que era un fisioterapeuta. Y yo cuando acabé la carrera, sí que es verdad que la gente no conocía la palabra fisioterapia. Le tenías que explicar que fisio viene de física y somos los terapeutas físicos, somos los de la medicina, por decirlo así, física, ¿no? Nuestros abordajes son físicos y, lógicamente, había muchísima confusión sobre si tratábamos columna vertebral, si trabajábamos rodillas, si trabajábamos muñecas. Entonces, poco a poco les ibas explicando a la sociedad de que cualquier patología que fuera susceptible a un abordaje terapéutico físico era área de la fisioterapia. Hoy en día ya la gente conoce que patologías neurológicas, patologías respiratorias, lo del Día Mundial de Fibrosis Quística que habíamos un poquito comentado antes, fisioterapia pediátrica, fisioterapia geriátrica, todo lo que son residencias de ancianos y, por desgracia, un poco por la pandemia se ha ido conociendo más la fisioterapia respiratoria por el tema del COVID. Pero la fisioterapia, la verdad es que abarca muchísimos campos y áreas que poco a poco la sociedad pues, nos va conociendo y somos más visibles. Eso que da lugar que la gente ya entiende que somos sanitarios, la gente ya empieza a diferenciar lo que has comentado antes y, por lo tanto, como sanitarios, pues debemos estar colegiados, tenemos nuestra responsabilidad civil al estar colegiados y el colegio es el que realmente vela por la seguridad del ciudadano o el usuario, que realmente esa persona tiene los conocimientos necesarios para hacer ese tipo de tratamientos o patologías. Preguntarte una cosa, ¿la fisioterapia se puede también utilizar de manera preventiva para evitar que una enfermedad evolucione a mayores? Así es, así es. Dentro de los campos no solamente es tratar la fisioterapia, me refiero que la prevención cada vez más se usa más. Yo sí que es verdad que soy del ámbito privado, puedo un poco hablar a nivel personal, no tanto en este sentido un poquito como representación del colectivo, pero por ejemplo a mí a título personal cada vez más hay más pacientes que lo que buscan es prevenir. No solamente personas adultas, sino personas jóvenes. En el ámbito deportivo ocurre exactamente lo mismo. Una lesión interrumpe mucho la temporada y, lógicamente, cada vez más la gente busca más al fisio para prevenir esa lesión, que lógicamente no es agradable, ¿no? Dentro está por una parte pues, en los tratamientos, como tú estabas diciendo, en el área privada y, por decirlo así, en el área pública. Pues por circunstancias en las que nos encontramos también estáis un poco quizás como la salud mental, hay un poco olvidados en el día a día de la sanidad. No sé cómo lo veis desde el colegio. Podría aumentar la ratio considerablemente. La verdad es que sí que hay un déficit muy grande y nuestros compañeros en lo público pues lógicamente tienen esas carencias. Poco a poco intentamos luchar, dentro de poco, bueno, ya las siguientes oposiciones ya aumentará el número de plazas, pero aún así se quedan muy cortas. Nuestra área de actuación es muy grande y hay muchísimos estudios donde lo comenta. La fisioterapia no solamente ahorra el gasto sanitario, es que evita las recidivas, las recaídas, evita, además acorta todos los tiempos de tratamiento, acorta también la estancia en los hospitales. Me refiero que los fisioterapeutas, nuestra intervención es muy importante. Pero bueno, que tendremos que seguir luchando a ver si conseguimos que haya más fisios en la sanidad pública y que lógicamente mejore la calidad de los pacientes. Y hablando de mejorar la calidad, bueno, yo creo que lo has dicho también antes, que la gente cada vez se preocupa más por buscar esa prevención. Entiendo que, bueno, durante la pandemia, los primeros meses, los días que estuvimos encerrados, en los que no podíamos ir a ningún lugar, la tónica fue escuchar música y cantar, pero también hacer muchísimo deporte en casa, y entiendo que tuvisteis un aluvión de demanda en cuanto pudisteis activar abrir vuestros centros de fisioterapia por muchas malas praxis que tuvimos durante los primeros meses, o esos primer encierro total de pandemia. No sé, ¿cómo vivisteis estos momentos? Sí, a los que éramos centros sanitarios teníamos que atender a los esenciales. Me refiero que ahí estábamos obligados a abrir y atender a cualquier persona esencial, por ejemplo, cualquier intervención quirúrgica que se había parado la rehabilitación, no podían ir al hospital a realizarla, teníamos que darle continuidad porque si no la lesión o la patología podría empeorar.
y luego otro tipo de pacientes que si no se hacía fisioterapia podía agravarse su enfermedad. En este sentido sí que es verdad que algunas clínicas aún mantuvieron abiertas. La gran mayoría, como eran pacientes no esenciales, en ese sentido sí que es verdad que había que cerrar, ¿no? Se utilizó mucho todo lo que es el aspecto online, todo lo que era el aspecto de Internet, muchas consultas, se hicieron muchos vídeos de videoconsejos, porque sí que es verdad que el hecho de perder o tener una limitación de movilidad acarrea mucho tipo de patologías, no solamente hemodinámicas y cardiovasculares, sino que además también patologías musculoesqueléticas. Y lógicamente ahí sí que es verdad que el fisioterapeuta ha intentado, dentro de los recursos y los medios que tenía, ayudar a la población para tanto el tema de las patologías del teletrabajo y no solamente estas patologías estáticas, ¿no? De esta postura estática. Eso quería, bueno, en eso quería indagar y que nos dieses también pues, vuestros consejos y recomendaciones, porque el teletrabajo ha venido en muchos casos para quedarse, pero claro, inicialmente no estábamos preparados en nuestros hogares. Muchos, por ejemplo, en mi caso, continuaba trabajando con este portátil durante los primeros meses de pandemia y claro, empiezas a adquirir hábitos y empiezan a producirse lesiones. ¿Cómo tenemos que o sea, tenemos que Así mentalizarnos que es. teletrabajar no es trabajar con los medios que tengamos en casa? Se hizo un taller de prevención de teletrabajo, por ejemplo, del ministro Jaume I, y una bueno, de las frases que comentaba era que yo, por ejemplo, me llamaba la atención que un día normal y corriente suelo hacerlos. Hoy en día casi todos en el móvil tenemos la aplicación de cuántos pasos has hecho. Es curioso como todos los días simplemente el hecho de ir a la clínica, volver, hacer las tareas diarias, ya se hacían los 10.000 pasos correspondientes, que te salía enseguida el icono de que hemos conseguido los 10.000 pasos, otro día más, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, cuando estábamos todos confinados, me llamaba la atención que inclusive yo yendo a la clínica a trabajar y venir, como se había reducido mucho la movilidad, esas tareas, pues no sé, ir a comprar, hacer los típicos recados, nunca conseguía pasar de los 5.000 pasos, lo cual significaba que no estaba haciendo lo que debería hacer diariamente en cuanto a movimiento. Entonces, en el teletrabajo, los consejos que muchas veces se daba eran, por un lado, actividades o ejercicios dinámicos que sentados podemos hacer. La actividad dinámica es lo mejor que hay para contrarrestar la nocividad de la postura estática. Y luego también habría que hacer cada cierto tiempo, hacer algunos ejercicios así más bien cardiovasculares o cardiorrespiratorios. Lo ideal es que cada hora de una postura estática estemos 10-15 minutitos con ejercicios dinámicos. De esta forma podemos por lo menos paliar o contrarrestar esa nocividad de la postura estática. En definitiva, hay unos ejercicios que se pueden hacer bien del todo sentados trabajando y de esa forma no sobrecargamos tanto esa musculatura y esas articulaciones y cada cierto tiempo tenemos que hacer un pequeño break, un pequeño descanso y hacer unos ejercicios mucho más dinámicos, de movilidad mucho más amplia. De esta forma contrarrestaríamos esos aspectos nocivos. Pero sí que es verdad que se pueden hacer cositas para prevenir las patologías del teletrabajo. ¿Cuáles son a priori, cuáles son las señales de alarma? Por ejemplo, sobre todo el teletrabajo implica un ordenador, unos medios técnicos, no suelen ser actividades del teletrabajo que puedas tú estar moviéndote por casa y tal. Entonces, ¿cuáles son las primeras señales de alarma que podemos autodiagnosticarnos, ¿no? Que nos pueden hacer pensar, tengo que acudir al fisio? A ver, el cuerpo muchas veces, si uno se escucha, te va dando ciertas alertas. Una de ellas es cuando las rigideces matutinas. Nos levantamos y estamos como acartonados, como rígidos. Y vemos que pasan un par de días y sigue igual. Si pasan 2 o 3 días, lógicamente el cuerpo no tiene capacidad de recuperación, necesita ayuda. Entonces, siempre que tenemos un poco esa sensación de acartonamiento, bien sea de la zona lumbar, bien sea de la zona cervical, tenemos que empezar a ir. Luego hay otra región que se suele cargar mucho, que es una región que hay una musculatura pequeñita, que siempre se mueve, se activa cuando el movimiento ocular, que es una región que está debajo de la zona occipital. Ahí siempre muchas veces notamos como unos dolores constantes en esa región occipital. Ahí es otro de los avisos que uno tiene que empezar a pensarse
en llamar al sanitario correspondiente. A nivel lumbar pasa lo mismo, cuando vemos que nos levantamos de la silla y vamos un poquito como rígidos, que no nos podemos poner de pie y rectos y erguirnos, ahí es otro de los avisos que ya te están diciendo. Me refiero que el cuerpo sí que te va advirtiendo cuando tienes que ir yendo. Simplemente es escucharlo, simplemente es sentirlo y ya nos va diciendo de que hay algo que no está como toca. Bueno, pues con todas estas recomendaciones, Jesús, ya para terminar, porque sé que estás muy atareado, es un día muy importante hoy para vuestra sede, para el Colegio de Fisioterapeutas de la provincia de Castellón, que abrís esta sede, recordemos a nuestros telespectadores, en el Paseo de la Universidad de Castellón. Más o menos debe ser sobre la altura del número, es que no lo recuerdo bien, ¿5 aproximadamente? Sí, lo acabas de acertar, sí, 5. Es que vivo en el 2, eso es trampa. Muy bien. Pues bueno, nos veremos veces. Nos veremos veces, sí, bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que con esto de la mascarilla creo que no me has reconocido. Sí, es que el problema que tengo es que hay muchos, ya digo, hay bastante gente por aquí, por lo menos veo que no se está haciendo mucho ruido, ya les he dicho que me dejaran un poquito estos 10-15 minutitos y ya digo, me sabe mal quitarme la mascarilla porque ya digo... Tranquilo. Pero sí que decirles a nuestros espectadores que con eso de la pandemia casi que prácticamente, y el teletrabajo medio barrio ha pasado por tus manos y por las de tus compañeros, porque vamos, enseguida, al más mínimo dolor, el que recargo, el dolor aquí detrás, todas esas señales de alarma que has estado narrando, creo que muchos que nos hemos visto obligados a teletrabajar hemos tenido la necesidad de ponernos en manos de un buen fisioterapeuta. Jesús, muchísimas gracias, continuaremos estando en contacto y que sea todo un éxito la inauguración de la jornada de hoy. Muchísimas gracias. Y lo importante, el mensaje que nos quedamos de la fisioterapia, cuidarse la salud y sobre todo cuando veamos esas primeras señales de alerta, pues bueno, ponernos en manos de profesionales y sobre todo pues para evitar que esas enfermedades evolucionen y lo que decía Jesús, dedicar unos minutos todos los días a escuchar a nuestro cuerpo porque nos habla y nos da esas señales de dónde puede haber en algún momento pues estar concentrándose esa tensión, zonas lumbares, cervicales. Al despertar en la mañana, ese cuerpo acartonado, hay que escucharlo y hay que ponerse, como no, en manos de profesionales.